Buenas tardes a todos. Nuestro tema de hoy es Edgar Poe, el escritor estadounidense de la época del romanticismo y el psicoanálisis. Ya estaba participando en una conferencia, me invitó a la cátedra de antropología. Les encantaron lo que les conté de la filosofía. Me preguntaban mucho. Dijeron que para filósofos es muy importante la introducción muy larga para comprender el tema. Y voy a permitirme hablar un poco porque yo hablo de psicoanálisis. Ah, Primero, porque es muy interesante. Segundo, porque oculta algunas cosas que no están en la superficie. Y siempre es interesante. Lo que no es estándar, pero muy interesante. Por eso pienso que les atrae a este tema. También quería decir, tercero, psicoanálisis, como yo lo entiendo, es una teoría de amor a una persona, porque psicoanálisis no es solamente de curar a alguien, sino que cada persona tiene su propia personalidad y su camino de la vida es muy importante. Y el cuarto, que para una persona rusa es una teoría ajena de la teoría de Freud. No diría que eh, es muy duro. Yo escuché hoy de los psicoanalíticos, dijeron del paciente hombre lobo, su nombre es Sergei, es uno de los puntos de cómo Rusia está conectada con eso. En nuestras tradiciones, psicoanálisis es una cosa muy ajena como método, porque, porque entendemos mejor el desarrollo espiritual según la Iglesia ortodoxa, Iglesia cristiana, la filosofía que no está basada en psicoanálisis. Por eso hay esta discusión con psicoanálisis. No es que lo acepto tal y como es, pero es necesario para entender la cultura occidental y teoría occidental porque tiene mucha influencia. Teniendo todo eso en cuenta, podemos tomar un ejemplo muy famoso, como yo la llamé en el título, es, es el ejemplo, disculpen, segundo, la carta robada. Es un cuento famosísimo de Edgar Poe que fue analizado por los psicoanalíticos muy famosos, Lacan y Derrida. Voy a hablarles de eso. De una parte está Edgar Poe, escritor estadounidense de la época del romanticismo y psicoanálisis. Tomando como ejemplo esta obra de 1844, vamos a entender cómo los psicoanalíticos ven la literatura. Algunos hechos que voy a marcar para ustedes. Primero, quería contarles en pocas palabras de lo que yo entiendo como psicoanálisis. Para eso yo tengo como manual de Cambridge de psicología analítica, algunos conocimientos del Instituto de Psicoanálisis que está en San Petersburgo, en el centro de la ciudad. Víctor Masin es el director del Museo de Freud, el Museo de los Sueños, que está también en San Petersburgo. En algún momento yo estaba preparando un ciclo de los programas de televisión. Yo trabajé como guionista y trabajé con estos especialistas muy buenos. Pienso que es muy importante decir de algunas cosas. No voy a decirles como especialista en el tema, voy a hablarles como filóloga porque voy a usar
este tema para analizar las obras artísticas, para mostrarles cómo psicoanálisis puede revelar en esta obra literaria. Aquí tienen la fotografía de Freud y fotografía de Jung. Freud es el fundador de psicoanálisis. Freud criticaba mucho, pero en psicoanálisis es la figura más importante. Y descubrimientos de Freud estaban en que él no curaba a los neuróticos usando hipnosis y creó la idea de psicoanálisis y consistía en que el paciente está en el sofá y el médico está cerca y no está mirando uno al otro a los ojos, solamente está libre y tiene asociaciones libres que da conciencia o hasta lo inconsciente para psicoanalítica pueda analizar dónde están estas traumas. Freud estaba investigando durante mucho tiempo los sueños. Freud tiene muchas obras de eso y los psicoanalíticos modernos llaman a la figura de Freud, hablan también de Jung y hablan también de Lacan. Dicen que Lacan también tiene teorías conectadas con Freud, que las ideas están conectadas. Después de Freud, la influencia muy grande provoca Jung, su teoría de lo inconsciente común, la psicología de post-Jung. Estos momentos yo les quería subrayar arquetipo. Él busca arquetipos y los encuentra, arquetipo de la madre, arquetipo de la persona, de la sombra, arquetipos que están en la base de lo inconsciente. Hay ego, superego. La idea de lo inconsciente es central para el psicoanálisis porque muestra no que la persona entiende y piensa que es racional, sino que algo oculto, algunas esferas ocultas. Algunos psicoanalistas dicen que puede ser hasta ética, son las ideas revolucionarias, porque ética son las relaciones entre una persona y otra, y está en base de nuestra vida. Si Sigmund Freud escribe de los sueños, tiene el sistema desarrollado de los complejos, complejo de Edipo, complejo de castración, que está creando este aparato psicoanalítico. Y para la escuela de post-Jung, pueden ver aquí los instrumentos siguientes: arquetipo, lo inconsciente en común, la base común para las personas que tienen el patrimonio cultural común. La identidad es diferente de lo ego, es la posibilidad de realización de ti mismo. Una persona está buscando en sí mismo, no es lo que ve, es como un conjunto de las cosas que están creando esta esfera de su actividad individual. Tercero es el desarrollo de la personalidad de la niñez hasta vejez, análisis de la transmisión, que es transferencia. El amor, según el psicoanálisis, es una transferencia, es nuestra capacidad de transferir algunos sentimientos que vivimos en la niñez para otras personas.
cuando con un paciente o recipiente o con neurótico está hablando el psicoanalítica, él también está haciendo una transferencia, o sea, su comunicación con el paciente. Tienen para él también sus propios tonos, colores y también la experiencia simbólica de la identidad cuando estamos analizando algo. Es la experiencia que está conectada con la lengua, que va a ser transformada por los alumnos de Freud y Jung cuando se está introduciendo esta fila simbólica. En dos palabras de estas personas famosísimas. Después de Jung, su teoría de lo consciente común, algunas citas que van a ilustrar de la manera perfecta sus ideas. No siempre está de acuerdo con Freud. Son algunas palabras, frases de Nietzsche, como habló Zaratustra, y están tomadas de la carta a Freud. Está mal agradecido al profesor él que se queda solamente el alumno, porque para usted no será fácil terminar con mi fama. Cuidado que la estatua que está cayendo no les mate. Aún no estaban buscando a sí mismo cuando me encontraron. Así lo hacen todos los creyentes. Ahora les digo que pierdan a mí y encuentren a sí mismo. Son las palabras muy ilustres. Aquí tienen este matiz. Cuando me van a dejar, yo voy a volverme a ellos, a ustedes. Es el final de este encuentro entre paciente y doctor. Aquí una metáfora de relación y explicación de lo que es psicoanálisis y del analítico que está analizando o tratando de explicar al paciente o al neurótico lo que es. Si hablemos de terminología, estos neuróticos, psicosis, para nosotros suenan como los términos médicos, pero en general están dirigidos a cualquier persona. O sea, es comunicación entre dos personas. Para la literatura es comunicación de dos personas. No hay esta frontera entre el paciente y doctor. O sea, las personas solamente cuando están comunicando encuentran su identidad. Este término de Lacan, el otro, sin el otro no existo. Como el niño primero está interactuando con su madre y después con el padre, este complejo de Oedip que se va al Freud como una persona ya adulta, solamente se forma cuando está comunicando con otras personas. Tercer nombre que quiero mencionarles, Jacques Lacan. Ya hablemos de él. Él es el psicoanalítico más influyente. Algunos especialistas dicen que existe 5 o 10 especialistas psicoanalíticos que están aceptadas por todas las academias, porque psicoanalíticos aprenden durante como 20 años, están recibiendo su educación. No voy a proponerles ah, que se ocupen de psicoanálisis, pero quiero darles algunas ideas de cómo entender este fenómeno. Pero bueno, ahora, Jacques Lacan, una de sus frases, al sujeto tenemos que buscar en otro lugar, no es igual a una persona, es una idea nueva. Aquí hay una diferencia entre el sujeto y yo. Sujeto está en otro lugar. Yo ya solamente no es una cosa, sino son cosas diferentes. Sujeto puede estar en otro lado.
este sujeto que van a ver y que van a evaluar de diferentes maneras. Sujeto puede estar en el cuerpo del hombre que amas o a una mujer que amas. Estas proyecciones que están creando este yo, Lacan, introduce su triada muy difícil. Es como el orden o registros de psíquica real, imaginario, simbólico. Y lo imaginario es lo que estamos proyectando de otra persona. Esta etapa del espejo, cuando el niño quiere estar siempre cerca a su madre, cuando estamos viendo solamente su reflejo y estamos viendo nosotros mismos. La etapa de lo simbólico es la sociedad, es comunicación, es cadena simbólica que define las relaciones adultas en la sociedad. Eso es lo que está analizando la analítica. Según Lacan, psicoanalítica siempre es lingüista, pero lo real, ¿dónde está lo real? Son como tres anillos unidos. Lo real puede ser síntoma, puede ser enfermedad, como al cuerpo influyen estas incoincidencias de lo que como vemos a nosotros mismos y de lo que somos nosotros de verdad. Esa triada es el espectro muy difícil de lo psíquico de una persona y por eso quiero hablarles un poquito de eso. Los sueños es cuando se cumplen los deseos. Es otro, Freud lo llama lo inconsciente. Nuestro yo es ajeno al respecto a esta base inconsciente y por eso somos solamente huéspedes en nuestro propio destino y con eso no siempre somos, vamos, es una incoincidencia de lo que estamos entendiendo y de lo que es inconsciente, lo inconsciente. Es diferente de lo que yo entiendo como mi mente. Hay aquí un poco de Freud. El deseo es uno de los conceptos centrales de Lacan, porque para Lacan no es amor, es deseo. Hasta este término de placer va a tener más después. Tiene una naturaleza metafórica. Del deseo no es el deseo de algo en concreto, es el camino de la relación a algo que no tienes, que cree una persona. Deseo del inicio es característica ontológica de la existencia de una persona. Deseo es el deseo de Génesis. Deseo no está dirigido a una persona concreta. Si hay deseo, está dirigido en general. Eso podemos ver en Internet. Si usted escribe un mensaje a una persona, pero responde a otra persona. A nosotros nos parece que queremos escribir a esta persona, pero en realidad va a contestar a otra persona. El deseo está generando, es la fuerza que mueve a una persona. Lacan lo define como como la característica más importante de la psíquica de una persona cuando está en la relación con otra. Y el otro es lo imaginario y lo simbólico. Y entendemos cómo es el deseo, cómo es el ética. Lacan también tiene, voy a permitirme mostrarles, objeto pequeño a es el signo de álgebra, que significa una cosa que falta, objeto pequeño a, lo que amamos en otra persona,
en nuestro compañero este objeto imaginario que amamos. Es lo que imaginamos de él. Otro grande y pequeño. Atención y lo que le acepta a otra persona, porque sin eso no puedo vivir. Es el valor más grande para mí. Aquí siempre nos acostumbramos a otra persona. Este grande y pequeño es como intentamos de vernos frente a otra persona, porque cuando pasa la comunicación, pasa como un ajuste, es atención, es el gran valor, porque sin eso no puede vivir. Mi imagen de mí mismo depende del reflejo que va de otro, como me ve otro grande y pequeño. Los psicoanalistas dicen que si el hombre está viendo del punto de vista de arquetipo, cuando el hombre está viendo a una mujer, tiene como imagen doble. Es como ve a una mujer y también como al miel. Y cuando una mujer está viendo al hombre, ah, porque ella va a tener a su imagen como doble. Una cosa es mi ojo y otra cosa es de qué punto de vista estoy viendo a una persona en concreto. Entienden que es difícil, pero hay muchísimas posibilidades de poder ver qué es una persona. Lacan usa ah, frase de Arthur Rimbaud: yo es otro, yo no es igual a mí mismo, es descentralización. Yo soy la copia de otro según su deseo, según lo que acepta. Estamos creando nosotros mismos dependiendo del punto de vista de la persona que se está viendo. Estamos intentando de crear la imagen que estamos poniendo a otra persona. Esta actividad de esta triada, real, simbólico, imaginario, muestra cómo es nuestra parte psíquica. Otro momento, último, otro que se va de mí, eh, porque bajo los nombres hay que entender que no es solamente el nombre propio, sino significa que por mí está significado simbólico, no solamente el nombramiento, sino que también de mi carácter. Es una matriz simbólica. No solamente me llama usando mi nombre, sino que describir o tener algún conocimiento de mi cuerpo, de mi carácter. Y aquí aparece el nivel más complicado simbólico de sociedad. Es como una capa que está creando imágenes en esta sociedad. Aquí, pues, el modelo simbólico, una matriz, la cadena de los significados. Hace poco yo he leído de la trauma y es muy interesante que hasta psicoanalistas creen neologismos. Es esta palabra, neologismo es esta palabra que rompe esa cadena de los simbólicos significados. Si voy a decir una persona gorda, porque no me asocio con eso. Si decirme a mí algo que me va a influir, usando las palabras, podemos entender qué traumas existen. Ellas revelan las características, peculiaridades de
nuestra parte psíquica. Está tratando, estos tramos que está tratando de superar. Aquí hay la oportunidad de ver otra persona por ojos de analista, por la persona que lo está viendo, por otra persona. Ahora estamos acercando a nuestro tema, Edgar Poe, novelas de detectives de Edgar Poe. Edgar Poe es el escritor de la época del romanticismo estadounidense, es la primera y segunda parte del siglo XIX. Voy a hablaros un poco de este escritor porque su obra Carta robada analizaron Derrida y Lacan. Tenemos que entender no solamente porque tomaron especialmente esta obra para su análisis, sino porque, porque este escritor tiene tantos momentos de psicoanálisis en su obra. Edgar Poe es la persona más brillante, de dobles significados, de muchos colores que tiene en sus obras. No solamente eso, algunas palabras de él es muy popular. Vivió en Richmond, es un distrito de Inglaterra. Ahí viven los siervos y ahí está el palacio de la familia real. Es Virginia Woolf, está conectada con Richmond. Ahí hay muchos campos, espacios. Vive en Inglaterra, aunque es americano. Egresa de la Universidad de Virginia, entra al West Point, después muere su amada mujer Virginia y después de su muerte salen Memorias de Griswold. Es una obra que provocó mucho escándalo, que revela muchos secretos, que tiene problemas con alcohol. Su destino es triste pero brillante. Las obras famosas de él son poemas de Éurica, El Cuervo, su interés a criptografía y que le gusta descifrar las cosas, sus cuentos psicológicos, como por ejemplo La caída de la casa Usher, pues cuentos detectives, relatos lógicos. ah, de él salen las ideas para Sherlock Holmes. Detective es uno de los géneros más populares del siglo XX, pero como hay historias lógicas, como la intuición como concepto del romanticismo, esta idea aparece cuando aparece la idea de Edgar Poe. Antes de Edgar Poe, en los finales del siglo XIX, los inicios del siglo XX, existió el escritor que después definió las reglas de este género. Él escribió 20 reglas para escribir detectives, pero Edgar Poe no sigue estas reglas. No hay cadáver, no hay asesinado, solamente siempre tenemos que descifrar algo. Pueden ser de lo psíquico. También cuentos famosos, Asesinatos en Mort Street, El misterio de Marie Roget, El escarabajo de oro, La carta robada. Ahí no hay asesinatos, solamente la búsqueda, no hay cuerpo, solamente, bueno, solamente en el primer cuento, pero no hay asesinato directo. Hay un trauma muy complicado y el deseo del detective encontrar a la persona culpable. Pero voy a decirles que este trabajo del analítico mm, presupone que hay una persona con muchos conocimientos, capacidades como Sherlock Holmes,
El término de crimen aparece en el siglo XIX. Son parejas de los criminales y las personas que tratan de descubrir. San Valjean, tenemos también, tenemos Fagin de Dickens, tenemos Raskolnikov y Porfiry Petrovich de Dostoyevsky. O sea, son estas parejas que existen en diferentes obras literarias. También hay una persona interesante, François Vidocq, es un ladrón, presidiario, vagabundo. No es solamente la persona muy famosa del mundo de los delincuentes, pero también dirige la Policía Criminal de París. Él eh, está investigando las actividades de Vidocq y podemos decir con la certeza que lee páginas inéditas de la vida de Vidocq, que fue un ministro francés de policía, que fueron publicadas entre septiembre y diciembre de 1838. Nos cuenta las ideas, las historias detectives. Edgar Poe usa a Vidocq como el modelo para su personaje Dupin. Y Dupin y también Legrand crea, Edgar Poe está creando género de los razonamientos lógicos, está creando esta persona no ordinaria que usa la inducción y la deducción. Deducción es como de Sherlock Holmes, es cuando podemos entender algo. La inducción se va a Francis Bacon, parlamentario británico, fundador de la ciencia británica. Inducción es el método de experimentos y deducción es el método de la capacidad del cerebro contar algunas cosas, entender. El personaje de Edgar Poe van a ser dos. El personaje, el narrador. El personaje es una persona ampliamente educada, de pensamiento sutil, propensa a la observación, pero el narrador es lindo, enérgico, rústico, aunque noble. Es como Sherlock Holmes y Doctor Watson. Uno tiene muchas capacidades, él puede ver, es como psicoanalítica, pero otro es como especial. Psicoanálisis no les gusta a todos porque precisa de la dificultad mental. Yo escucho las lecciones de psicoanalistas porque ellos siempre, cuando están hablando, están controlando sus discursos. Es muy difícil escucharlo, pero este personaje no está un poquito, no de este mundo, pero no les va a gustar a todos. Freud dice que muchos psicoanalistas, que no todas las personas quieren ver lo que está adentro, no quieren aceptarles a sí mismos como son. Aquí dos personajes muy famosos en la película británica y rusa. ah, Dupont, Dupont tiene prefect G. Dupont es, son las tradiciones de investigación policial. Es enérgico, no tiene la mente original, pero prefecto G es la persona normal, no tiene la mente original. De la estructura de las historias lógicas. Mismo Dupin no muy a menudo usa los métodos de investigación criminal. Los cuentos lógicos de Poe pertenecen a la prosa romántica. No es muy importante las características, sino la persona, el carácter de la persona que está
investigando. Todo está basado en el carácter. Todo esto asciende a los cuentos psicológicos y son personajes que están buscando algo en esta vida y es solo y ve más que los demás. Al mismo periodo tenemos un poema de Annabel Lee que me permito leeros. Es el poema de Edgar Poe. No hay Dupin, sino hay esta alma y la concentración de sus propias emociones. Claro que es la imagen de Lolita de Nabokov. And this maiden she lived with no other thought than to love and be loved by me. Una canción de amor, una canción de un personaje lírico, de un romántico, y así es Dupin. Y tiene la misma, el mismo mensaje, pero otra estética va a tener Nabokov. Entonces, los cuentos psicológicos, el protagonista de los cuentos psicológicos tiene las mismas características que los personajes de Byron. Entonces hay muchos progenitores y los escritores que usan la misma tradición. Al salir a la calle, Dupin pone las gafas contra el sol, y es decir, que es muy sensible. Dupin no va a dejar a Asher no por el dinero, no por su inteligencia. Y claro que os acordáis en el cine de Sherlock Holmes que va al estado de trance. Karel Dupin tiene los dos mundos y el real y el imaginario son muy importantes. Y tenemos una conferencia muy interesante en la página web de la Universidad de San Petersburgo. ¿En qué estado está se puede fijarlo? Se puede fijar este estado con diferentes técnicas. Y es una posibilidad de ver más que ve una persona normal. Y el personaje romántico es propenso a ir a pasear solo. Edgar Poe entendió bastante temprano las posibilidades de la conciencia. Y aquí es muy importante la noción de la intuición y de la imaginación. Edgar Poe no llegó él solo a esta idea. Tenía progenitores muy famosos. Y para mí especialmente escribí que deducción y la inducción es la capacidad de pensar y deducción es una capacidad de ver el mundo empíricamente. Y inducción está relacionada con el nombre de Francis Bacon y de sus seguidores. Y es toda filosofía en este Dupin de cómo ver el mundo. Y claro, Coleridge, un romántico inglés muy famoso que ha escrito, hemos escuchado su poema importante, Las imágenes en el sueño, y Coleridge también escribía los trabajos teóricos y y las nociones fancy y imagination
son dos nociones inventadas por Coleridge. Imagination es una capacidad de pensar de manera creativa. Y aquí también asciende a Kant, y Kant diferenciaba la mente relacionada con sentimientos y también la mente que orientada al examen trascendental de lo relacionado con el cielo. Y este pensamiento sobre el examen trascendental lo vemos en las obras de Coleridge, y esto mismo tiene Dupin. Coleridge tiene la concepción de fancy y imagination. Y imagination es muy importante, no solo que os imagináis algo, sino también sois capaces de crear algo. Y Edgar Poe lo tiene en el nivel consciente e inconsciente. Y hay toda la filosofía, no solo un detective, sino también pensamientos muy profundos de cómo un detective puede sentir el mundo por su intuición. Y os recuerdo que la explicación psicoanalítica de la carta perdida de Edgar Poe también estaba hablaban sobre esto. Y los lectores sintomáticos son los que se concentran en los elementos y interpretan estos elementos como los símbolos de algo oculto. Y, por ejemplo, esta lección sintomática puede interpretar el armario u otras cosas como las razones de trauma profunda. Y no es solo una broma, y de verdad son los rasgos de esta trauma que podemos ver en el texto. Y además, según lo que hablamos, se puede decir lo que pensamos. Y entonces así la carta perdida, ¿qué pasa en esta obra? Me gusta siempre repetir lo contenido de este cuento. Está escrito de manera muy esquemática, de cómo la reina escribía cartas de amor y estaba infiel al rey. Y en un momento, un ministro muy malo secuestró a estas cartas para el chantaje, y lo tomó cuando la reina estaba en aquella habitación. Entendió que la carta que está justo delante de ella, y cambió, sustituyó esta carta para que el rey no pudiera verlo. Y no podía, la reina no podía decir nada, porque si hubiera dicho, entonces sería obvio que habría algo en aquellas cartas. La policía no encuentra la carta, después llama a Dupin. Dupin encuentra esta carta, y Dupin tiene una capacidad de resolver este problema, y va al ministro y entiende que la carta está allí, pero ¿cómo se puede encontrarla en esa habitación enorme? ¿Cómo encontrarla? Entiende que tiene que estar muy cerca. Voy a explicaros. Lacan explica por qué muy cerca. Porque porque se puede esconder solo justo cerca de vosotros.
y ve esta carta y además ve que está un poco cambiada esta letra y organiza el segundo encuentro y organiza el incendio y cuando el ministro va va a ver qué pasa, Dupin cambia esta carta y va a denunciar al ministro ah, el hecho que esto hizo exactamente Dupin. Y la carta vuelve a la reina y después los psicoanalistas van a decir a quién va a volver. Va a volver al rey. ¿Qué escribe Lacan? Lacan habla mucho sobre este cuento y tiene sus artículos y es famoso por sus seminarios. Y en sus seminarios describe la acción y la acción pasa en Francia en la época de la Restauración y analiza este cuento. Aprovechando del momento, mientras el ministro va a la ventana, Dupin toma la carta y pone a su lugar otra, donde está escrito este y Dupin hace lo mismo que hizo el ministro. Y Lacan dice que Dupin es como un psicoanalista y que la carta moviendo de una persona a otra y es como un sujeto que no soy, que no es yo. Entonces una carta como un sujeto y cada persona empieza a cambiar dependiendo de la manera como ve esta carta. La carta, si está en las manos de una persona, entonces cambia esta persona de manera inconsciente, porque una vez una persona ve esta carta, el ministro cambia cuando tiene la carta, la reina cambia cuando vuelve a tener la carta. La carta revela a una persona su conciencia cuando toca a una persona. Y Lacan lo explica de manera muy detallada. También hay un artículo de Derrida, el portante de la verdad. Lacan nos llama atención que la carta es también un personaje, como la reina, el ministro, el rey. Es un sinónimo de sujeto. Se trata de un símbolo que está moviendo, del símbolo que no podemos tocar sin estar involucrado en un juego. El símbolo son palabras, la simbólica de una palabra. Lacan es el plan de lo simbólico. El símbolo es cómo funciona en el habla. Esta carta es como nosotros escribimos a alguien o como a nosotras nos escriben o cómo hablan de nosotros. Esta carta es un símbolo que está moviendo, que no podemos tocar sin estar involucrados al mismo momento al juego. Cada del personaje cambia sus funciones hacia la realidad que cree la carta. Para cada personaje, la carta es su inconsciente, con todas sus consecuencias. En cada eslabón de la cadena, cada personaje vuelve a ser otra persona. La pareja es un símbolo de un contrato muy importante que reúne el origen masculino con el origen femenino. Y la reina tiene miedo del chantaje, pero en realidad nadie le chantajea. Y todo está calmo, todos son calmos solo cuando la carta está en las manos
del personaje que de verdad tiene esta carta. Es un himno de ser fiel, y el hecho de infidelidad solo fortalece lo que no se puede cambiar. De la reina al rey. Y Lacan escribe de manera bastante difícil, y por esto hay que ver mucho lo que hablamos. Y la carta se va, la carta camina por sí solo. Hay que dejar al cerebro caminar por sí solo. Y la carta también camina. Y las palabras se quedan. Este mundo que creamos vía nuestra lengua, nuestro imaginario simbólico existe aquí. Y después sobre la verdad que tiene miedo de ser pronunciada, esto es lo que significa esta carta. Una vez está en las manos del ministro, no es lo mismo que era antes. No es una carta de amor, no es una advertencia, es una muestra, es un argumento. Cambió su función. Antes era una carta de amor, pero cuando se encontró en las manos del ministro, cambió su función. Un argumento. Y cuando volvió al rey, volvió a ser un símbolo de fidelidad. Porque la reina se asustó y todo terminó. El ministro no quiere que la carta, que alguien vea la carta, y la persona cambia. La persona cambia. En vez de escritura de un señor noble, la carta se firma con la escritura de una mujer. Y con esta carta se revela su origen femenino. Lo inconsciente tenía unas características femeninas. La carta que han robado vuelve a ser una carta oculta. ¿Por qué no lo encuentran los policías? Porque no saben lo que es una carta. Los policías no solo pueden buscar en la esfera de lo real. Lacan explica los cambios. Es que el que ha robado está en la posición de la reina y la policía en la posición del rey, que no cree ni en lo real y no ve nada. Dupin ve lo simbólico. Por eso se pone en un lugar de cada uno. Por eso encuentra la carta. Y cada uno que tiene esta carta vuelve a tener las relaciones con el hecho de que la carta pertenece al rey. Y al final, de verdad, va al rey. Es el movimiento de la carta, de una parte mueve y de otra parte sí o sí va a volverse al quien pertenecía antes. Es muy interesante. Lacan lo describe. También es muy interesante una frase escrita por Dupin. Refleja el mismo motivo que hizo el ministro al cambiar la letra. La carta, perdón. Y es un efecto muy traumatizado cuando estáis hablando normalmente, no con psicoanalista. Está bien cuando no os repitan las frases que pronuncian. Y, por ejemplo, si yo voy a
a tener una cámara y todo el mundo va a ser vestido como yo. Y entonces cuando se repite no es muy confortable. Un lingüista muy famoso dice que cualquier comunicación tiene que ser confortable. Y aquí es muy inconfortable. Hace lo mismo que hizo el ministro al cambiar la carta. Pero una vez lo hace, lo tiene y lo entiende que tiene una venganza en aquel mismo momento. Y es un momento muy importante que usa Edgar Poe porque el ministro va a entender cuando Dupin cambió y dejó esta frase, que es una venganza como de Atreyu. Jacques Derrida es más difícil su explicación sobre sobre lo que es obvio. Y hay un símbolo en su deconstrucción y que no tiene una función representativa de la lengua, y el símbolo se repite todo el rato. Es un momento muy importante porque no hay objeto, no hay una imaginación, sino solo hay algo que como hay juego de comunicación. Por eso el análisis de Derrida también es muy importante para nosotros, pero Derrida estaba muy ofendido cuando no le llamaba psicoanalista, porque decía, ¿acaso hice poco para la psicoanálisis? ¿Acaso mis trabajos tienen un efecto calmante psicoanalítico? Era una broma. Claro que Derrida es un filósofo. Para Derrida la carta es lo que tiene lo significante. Está allí donde está Dupin. Y es una diferencia de sujetos. La verdad, en vez de sexualidad femenina, esta carta, en vez de la sexualidad femenina, es decir que el movimiento de esta carta son movimientos de la misma reina. ¿Acaso la carta también hace una mujer hace una mujer dependiente? Muchos psicoanalíticos y escritores hablan de esto. Marie Bonaparte, discípula de Freud, cuando la viuda de Wilhelm Fliess subasta las cartas de su difunto esposo, compra las cartas temiendo que Freud las destruya, y está por la sexualidad femenina, y también habla sobre esto. Derrida dice que Dupin que Dupin primero ha podido tomar cada lugar en este círculo. La carta no pertenece ni al remitente y presenta una verdad en su camino, y presenta la verdad en su camino. El destino de la mujer es de ser robada, es ser un objeto de cambio o de don. Por eso el hecho de que engañó al rey también fortalece las estructuras básicas. El comportamiento de la rey también son un poco histérico. Y lo que quería deciros sobre la
el psicoanálisis y un poco sobre Arthur Conan Doyle como un seguidor de Edgar Allan Poe, que toma esta figura de Dupin con su imaginable, con su intuición, y tiene a su Sherlock Holmes. Sobre Arthur Conan Doyle tenemos nuestro libro. Voy a mostrarles si se abra, si no. ¿Se ve? Sí. Solo escribimos comentarios un poco para mostraros el Conan Doyle el mismo, un poco los retratos. Yo escribía los comentarios en la introducción. Es que el estudio en Escarlata es uno de los primeros cuentos sobre Sherlock Holmes. No se ve nada. ¿Y ahora? No, tampoco. Solo el título sobre el fondo blanco. ¿No? Sí, ahora se ve. Estudio en Escarlata es uno de sus primeras obras sobre Sherlock Holmes, y allí hay muchos razonamientos. Habla sobre Sherlock Holmes, y además Dr. Watson dice que el conocimiento de química es cero, estudios ceros, y es una narración bastante filosófica, y habla mucho sobre los papeles de Afgan, historia de medicina. Hicimos los realia ilustrados. Es muy interesante. Toda la historia de Inglaterra describe, y hay muchos referimientos a diferentes eventos. Además de Londres, en el estudio en Escarlata, cuando Conan Doyle llegó a la edición, también llegó otro escritor, y se cree no solo como una historia tradicional, sino toda la enciclopedia de la vida británica. Y no solo las fotos. Allí tenemos a Sherlock Holmes, y a Sherlock Holmes no le gusta Edgar Poe. Ahora no puede quitarlo. Ya casi he terminado, por eso puedo os contar. Cuando el estudio en Escarlata se escribe, no solo hay esquematizado, es una historia esquematizada, solo una historia de detective, no solo Sherlock Holmes. Hay una parte importante, la segunda parte, donde se describe el estado Utah, y se cuenta sobre mormones. Es un grupo que se organizó en el estado de Utah, en la parte oeste de los Estados Unidos, y no son testigos de Jehová, sino aceptan cuando hay muchas mujeres, y todo esto Conan Doyle describe. Hay muchas capas históricas, el estado Utah, Salt Lake City, un espacio muy grande donde después viven bajo el régimen comunista con sus mujeres. El líder de estos mormones, un líder, robó los bancos en Londres y después se mudó allí. Y todo esto Conan Doyle tiene en su narración. Él estudia, es
otra obra. Y otras obras entonces vuelven a ser más esquematizadas y con la figura central de Sherlock Holmes y razonamientos muy filosóficos. Escribe sobre las guerras de Boer y la política colonial de la Gran Bretaña, y está muy enfadado cuando celebran el Día de la Comuna de París o cuando celebraban el aniversario de Nelson. Está en contra de las posiciones de la Gran Bretaña, pero su personaje Sherlock Holmes tiene sus propias características. Va en trance, fuma opium y son seguidores de Edgar Poe. Es bastante raro y es muy bohémico y ve más que una simple persona. Conan Doyle llegó al fortalecimiento de su imagen, no de repente. Yo quería deciros sobre porque es un seguidor bastante importante. Y finalizando, podemos decir que el psicoanálisis es muy importante para examinar unas obras de literatura, como hicieron Lacan y Derrida, ver en el detective la posibilidad de ser psicoanalista. Y es una posibilidad de ver la historia de detective que tiene su propia imagen de romántico y coincide con la imagen de detective y puede ver lo inconsciente para ayudar a una persona a entender sus deseos y entender lo que quiere. Hablábamos un poco sobre Lacan, de lo real, de lo simbólico. También es muy importante, antes de que vais a leer sobre este tema, y lo simbólico no solo es lengua, sino también el complejo de Edipo y la ida al padre. Y estar en la sociedad también son relaciones de una persona ya formada. Todo este camino, toda esta ética, la construcción de un sujeto permite ver que hay una persona. Y Lacan y Derrida ven este camino que se puede ver en un cuento tan fácil como La carta robada. Esto lo que yo quería decir, ¿qué preguntas vais a tener? Si yo tengo una pregunta, puedo hacer una pregunta. Está diciendo que la relación en la sociedad es bien, pero Lacan él mismo criticaba esto. No hay la idea de que muchos psicoanalistas hacen errores cuando quieren hacer esta relación más efectiva. Y Lacan escribe aquí, siempre hay una reflexión. Y también yo quiero dar estas conferencias porque no se confían en sí. Pero hay un intento y no siempre tiene que ser con éxito. No es obligatorio cambiar una persona y no es su objetivo. Solo
y tener este instrumento adicional para ver por qué no un instrumento individual, porque la semántica cognitiva muy popular ahora es muy bien y es muy individual. Así yo veo y por eso empiezo a estudiarlo. Y es una capa psíquica, no es la relación con el Dios, es una psíquica. Pero ¿por qué no? Se puede verlo con bromas, pero es una tradición muy grande, pero me parece un poco molestante y tiene nos hace reaccionar porque lo sentimos, que es lo que no sabemos, que es lo que no podemos, de lo que no tenemos pruebas. Haced vuestras preguntas. ¿Habrá preguntas? В чате пока чисто. Es todo. Bueno, gracias. Os espero la próxima vez. Посмотрите фильм. La película es The Pale Blue Eye. de Edgar Poe, Pale Blue Eye. Una película muy buena que acaba de salir y va a ser. Спасибо. Muchas gracias. Hasta luego.